de transformar el mundo de hoy, es necesario, muy necesario, hablar de que ese mundo no es posible transformarlo si no se parte del concepto de la solidaridad. Yo creo que ser revolucionario implica un acto de amor y que ese vínculo entre los explotados, entre los marginados, entre los necesitados, es un acto también de ternura, un acto de cariño, de afecto, de una relación humana. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con los orígenes de la nación cubana. Tiene que ver con el hecho de que según la clasificación que hizo un antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, Cuba, como Brasil, como otros países latinoamericanos, son pueblos nuevos, ¿sí? Pueblos formados por diferentes culturas, etnias, naciones que fueron emigrando hacia estos países y conformando una diversidad que después, en un ajiaco, que es la palabra que usa Fernando Ortiz, se van integrando y conformando un nuevo ser. A diferencia de otros pueblos en América, que son pueblos testimonio por la presencia indígena, y de otros pueblos que son, digamos, pueblos implantados, Estados Unidos, por ejemplo, es decir, es el europeo anglosajón, que se trata todo el tiempo de diferenciar del indígena y que además se separa del negro traído de África, etc. Eso pasa en Cuba, y en Cuba ser cubano siempre fue y es más una condición de aceptación y de autodesignación consciente que un hecho de sangre. Es decir, aquí Alejo Carpentier, el gran novelista cubano, es hijo de un francés y una rusa. José Martí es hijo de canario y de valenciano, precisamente, ¿no? Es decir, Fidel es hijo también de españoles, ¿no? En fin, del padre. Existe ese hecho, que es un hecho de base importante, el hecho de que el general más importante de la guerra de independencia de Cuba en el siglo XIX era dominicano, era el comandante en jefe del Ejército Libertador. El hecho de que hubiese en la Sierra Maestra un comandante, uno de los comandantes más queridos y más respetados por el pueblo, que fue argentino, todos conocen, no tengo ni que nombrarlo, Ernesto Che Guevara. En fin, todo eso, repito, hace que la mirada de Cuba, de los cubanos, desde el punto de vista de su propia formación desde niño, sea una mirada muy abierta hacia el extranjero y muy de vínculo con lo que pasa en el mundo. Cuba, podría hablarte de otras particularidades de la historia, ¿no? Pero bueno, entrando en el tema concreto, Cuba, la revolución, y yo diría que toda revolución que se respete, siempre se ve a sí misma como parte de la revolución mundial, de una revolución mayor, de un proceso más amplio. Así sucedió en la Revolución de Octubre también. La revolución cubana siempre se percibió a sí misma como parte de la revolución inconclusa de América Latina, como parte de un proceso mayor. Y se asumió, por supuesto, del lado de los países más pobres, porque a diferencia de otras revoluciones que habían surgido en Europa o en Asia, la nuestra era la primera revolución en el hemisferio occidental de un país pobre, muy cerca de Estados Unidos, con una historia común con muchos otros países. Es decir, estos antecedentes hicieron que desde el principio Cuba renunciara a posibles ventajas geopolíticas que pudo haber tenido en su relación con potencias como Francia, por ejemplo, en el caso de Argelia, o con otros países, renunciara a esas posibles ventajas a favor de una posición muy de principio, de solidaridad con sus iguales desde el punto de vista de países explotados, de países sufridos, con una historia común. Que no solo fue un extranjero, entre comillas extranjero, me suena hasta extraño decir que era un extranjero, ¿no? Y que vino a Cuba, peleó en Cuba, yo diría que incluso se formó en Cuba,
porque también hay que decir eso. Es decir, cuando se habla de Che, de su personalidad tan magnífica, hay que decir que él todavía llegar a Cuba no estaba plenamente formado, que es esa relación, esa simbiosis entre Fidel y el Che la que produce y culmina esa formación. Está la figura de Fidel también, que siempre proyectó la revolución como un hecho que trascendía las fronteras del país. Y después el hecho incluso, digamos, histórico de que Cuba fue un país desde los inicios agredida y bloqueada por el principal imperialismo de la época, y que necesariamente tuvo que recurrir a la solidaridad extranjera, a la solidaridad latinoamericana y de otros países para sobrevivir. Así que hay una interrelación en eso. Pero lo cierto es que desde muy temprano, desde los primeros años de la Revolución, el internacionalismo fue la marca, digamos, decisiva, yo diría, del proyecto revolucionario cubano. Sí creo que existe un punto en el que puede definirse esta última etapa que vivimos, que es el año 98, fines del 98, principios del 99, cuando se producen dos acontecimientos atmosféricos, son los ciclones de George y en Haití y Mitch en Centroamérica. Pero eso hay que contextualizarlo, es decir, en el año 98 estamos hablando del fin de una década en la cual ocurrió el derrumbe del campo socialista, llamado campo socialista. Estamos hablando de un momento donde el concepto del internacionalismo parecía absolutamente muerto, parecía un concepto ya en liquidación, y surge una posibilidad diferente, o entre comillas diferente, que fue potenciada de una manera con mucha lucidez política y con mucha consecuencia, porque realmente el internacionalismo siempre existió en la Revolución Cubana y siempre se mantuvo. Para un ejemplo, digamos, similar de catástrofe, en la Nicaragua de Somoza, en la época más sangrienta de su régimen, cuando ocurrió el terremoto, brigadas médicas cubanas fueron a Nicaragua y curaron a los heridos del terremoto, con independencia de que el gobierno era un gobierno absolutamente hostil a Cuba. Es decir, siempre ese tipo de asistencia por un ciclón, un terremoto, siempre existió. Pero en ese momento se puso a prueba otra cosa, es decir, Fidel rescata casi que del latón de basura, se había tirado el latón de basura por los medios, es decir, el concepto de internacionalismo, lo recupera y lo pone sobre la mesa. Y de repente, un ejército, ¿sí? Yo lo viví, ¿no? Es decir, un ejército de personas que venían a curar sin armas, ¿no? Un ejército, como se dice, de bata blanca, ¿no? Con los implementos propios de la medicina, arriba, en ocasiones a países donde ya había estado, es decir, por ejemplo, Nicaragua. En Nicaragua existe una colaboración durante el sandinismo muy similar a la que existe hoy con Venezuela. Por ahí pasaron decenas de miles de cubanos, maestros, médicos, militares, constructores, de muy diversas profesiones. Y existía ya un recuerdo en la memoria de los nicaragüenses de afecto hacia los cubanos. Esto se revitalizó con la presencia de los cubanos en Nicaragua, en una Nicaragua de alemán, ahora, del presidente alemán, es decir, una Nicaragua neoliberal en ese momento. Incluso una Nicaragua que de inicio no aceptó la ayuda cubana, pero que finalmente la admite y no le queda otra alternativa, pues el pueblo le reclama y tiene que admitir la presencia de los médicos. Pero también se produce la llegada de médicos cubanos de ese ejército sin armas a dos países centroamericanos que sus gobiernos habían sido hostiles a Cuba durante mucho tiempo, con los que había existido poco contacto físico entre pueblos, que son Honduras y Nicaragua. En Honduras, específicamente, a mí me impresionó extraordinariamente el hecho de que los hondureños por primera vez descubrían
quién era o cómo era un cubano. Es decir, durante muchos años recuerda que Honduras estaba entre varias guerras civiles, es decir, entre la guerra de liberación de Nicaragua, la de Guatemala, donde había guerrillas, y la de El Salvador. Y Honduras era una gran base militar norteamericana y de la contra de todos esos países, ¿no? Entonces, la propaganda anticubana en Honduras era muy fuerte. Los hondureños, que por cierto, entre paréntesis, habían recibido a los mambises cubanos en el siglo XIX y había habido una presencia cubana en Honduras en aquel momento muy grande, no tenían el contacto, habían perdido el contacto con el pueblo cubano. Es decir, se recupera en ese momento, porque llegan miles de médicos cubanos a las zonas más apartadas de Honduras. No hay intermediarios, ya no importa lo que diga la prensa, ya no importa lo que el gobierno pueda decir de los cubanos. Simplemente Juan conoce a María, son dos seres humanos que se enfrentan mutuamente y Juan o María, es decir, son médicos que vienen a curar de forma gratuita, que llegan a la casa de las personas, a los rincones más apartados. Hay una protesta enérgica del Colegio de Médicos, porque la presencia de los médicos cubanos es radicalmente subversiva. Es decir, los médicos cubanos son más subversivos que los guerrilleros. Es decir, no traen armas, no hablan de políticas, respetan las creencias religiosas más disímiles, incluso más aún colaboran con los pastores, con los sacerdotes, con los diferentes líderes locales para buscar espacios donde la gente pueda reunirse y pueda tener la asistencia médica necesaria. Curan al rico, al pobre, curan al político liberal, curan al comandante de la contrarrevolución que peleó contra los sandinistas y curan, por supuesto, al de la revolución, al revolucionario, ¿no? A todos por igual. Entonces, esa presencia se retorna extraordinariamente subversiva. El proyecto no era llegar, curar a los enfermos o a los heridos de un terremoto o de un huracán, sino era un concepto nuevo, lo que se llamó entonces el Plan Integral de Salud, el PIS, se llamaban así, que fue un diseño donde los médicos cubanos se distribuían por todo el país y se integraban al sistema de salud de ese país, al gobierno, al sistema gubernamental de salud, pero en los lugares más apartados, y hacían todo un proyecto muy integrado, donde todo el mundo respondía a una instancia superior. Si había un enfermo, se le atendía. Se trataba primero de evitar, es decir, era profiláctico, de evitar enfermedades. Después las enfermedades se iban atendiendo por diferentes niveles, y en la selva podía ocurrir que si había necesidad de sacar a alguien, podía aterrizar un helicóptero o podía sencillamente sacársele a través de una embarcación por el río. Sí, había un sistema gratuito que empezó a funcionar. Y esta colaboración además empezó a demostrar algo absolutamente inusitado, ¿no? Es decir, el problema de la salud no es un problema, es decir, tiene que ver con los recursos, obviamente, pero es sobre todo un problema político. Es una decisión política de cada gobierno la posibilidad de satisfacer esa demanda o no. Es decir, Cuba empezó a demostrarlo, empezó a abrir en un momento, repito, año 98, 99, donde había pasado la gran oleada reaccionaria de desesperanza, de muerte de las utopías, después de la caída de ese llamado socialismo real. De pronto se abre una luz, una puerta a la solidaridad. Se abre la certeza, empieza a resurgir la certeza de que es posible construir otro mundo, que los cubanos, que son hombres y mujeres comunes, iguales a cualquier otros hombres y mujeres, y eso de por sí era algo que ellos no sabían, ellos pensaban que eran hombres y mujeres diferentes, con cuernos y rabos de diablo, no sé. Esos hombres y mujeres comunes, sin embargo, estaban viviendo en una estructura, en un sistema social que permitía hacer esas cosas. Iban y podían ir a países a dar su aporte sin necesidad de recibir a cambio gran cosa. Bueno, la cuenta es larga, es decir, ya por lo menos sobrepasa los 60 países. Yo no tengo la cifra exacta en estos momentos, entre países en los que se ha estado en diferentes programas, no solamente el Plan Integral de Salud,
sino también acudiendo por terremotos o por, hace poco conoces que estuvieron en Pakistán, por ejemplo, es decir, después incluso de la invasión a Afganistán. Pakistán no es un amigo de Cuba, es decir, esa es otra característica. Es decir, no son actos de solidaridad con países amigos, sino son actos de solidaridad y punto. Yo creo incluso que el ALBA supera cualquier concepto anterior de integración entre los estados, cualquiera. Es decir, te voy a poner un ejemplo concreto, es decir, en los años 80, 70, 80, existió lo que se llamaba el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, entre los que entonces eran países socialistas, o parecían serlo. Ese concepto del CAME, que realmente desarrolló relaciones económicas mutuamente beneficiosas para los países que lo integraban, que incluso podía mantener precios muy beneficiosos para los más pobres de esos países, incluso a contrapelo del incremento de esos precios en el mercado mundial. Pero el Consejo de Ayuda Mutua Económica todavía funcionaba a partir de una concepción mercantil de las relaciones. Es decir, las empresas establecían relaciones entre sí mutuamente beneficiosas. Y cuando pasaba, que pasaba muy a menudo, ¿no?, que una no podía pagar o que un país más pobre no podía cumplir los requerimientos, pues entonces venía una decisión política que se inmiscuía en la economía, en el sistema mercantil, tomaba una decisión política, lo solucionaba, pero lo solucionaba en contra de la lógica del mercado y por lo tanto dañaba la economía de todos los países, ¿no? Dañaba la economía de los países por decisiones políticas. Es decir, este tipo de integración del ALBA es diferente. Es decir, por primera vez la solidaridad se convierte en un elemento incluso económico, de valor económico, no simplemente de valor moral. Y los pueblos, los países pobres o del tercer mundo, hemos establecido en esta nueva forma una relación que no es solo de gobierno, sino que es de pueblos también. Hay un convenio entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba, pero los miles de cubanos que están allí están viviendo en casas de venezolanos, muchos de ellos están conviviendo con el pueblo de Venezuela. Hay una relación entre pueblos, ¿no?, que produce beneficios económicos. Produce beneficios económicos. No a partir de decisiones políticas que desvirtúan el mercado, sino que ponen el mercado en función y lo hacen eficiente a través de la propia solidaridad. Entonces, yo veo realmente esto como un ensayo de integración. Yo creo en un futuro en el que la humanidad sea una sola, un solo país, una gran nación, donde todos tengamos una sola patria, ¿no?, que es la humanidad. Y lo veo, veo esto del ALBA, lo veo como como una especie de ensayo pequeño. Sí, lo de los maestros, fíjate que tampoco es nuevo. Es decir, en Angola, durante la guerra, fueron cientos y miles de maestros cubanos a dar clases. Y en Nicaragua también, durante el gobierno sandinista y en medio de la guerra civil. Hubo muchos maestros cubanos que murieron en Angola y muchos maestros cubanos que murieron en Nicaragua en aquellos años. Ahora, en esta etapa, yo creo que, y no soy el primero que lo dice, ¿no?, es decir, hay muchas personas que han hablado de esto, creo que Cuba supo resistir con sus virtudes y sus defectos, con sus problemas y sus logros. Supo resistir, supo mantenerse en medio de un túnel muy oscuro, que fueron los años 90, finales de los 90, principios de este siglo. Y esa presencia de Cuba, ese haberse sabido mantener, incluso haber extendido la solidaridad en medio de esas penumbras, ha tenido un impacto que no se pudo apreciar en los inicios, pero que se aprecia en la actualidad. Es decir, yo creo que lo que ocurre hoy en América Latina tiene que ver con la implantación a sangre y fuego del neoliberalismo, pero tiene también que ver con el hecho de que nunca se apagó una llama.
una pequeña llamita, que era este país, ¿no? Que también estaba presente en la mente de muchos latinoamericanos. Y hoy no existe todavía una América Latina perfecta como quisiéramos, pero esta no es la América Latina que había hace 10 años. Es decir, esta América Latina que ahora, por ejemplo, se va a reunir con el presidente Obama en Trinidad, es muy diferente a la que se reunió por primera vez en la llamada Reunión de las Américas en Miami. Ahora son minoría los gobiernos francamente de derecha, ¿no? Y aunque hay diferentes tonos de izquierda, digamos, hay un sentimiento de solidaridad entre los países y sobre todo, que es muy importante, entre los pueblos, que va a ser difícil de coartar en el futuro. De cierta forma, siempre han querido presentar a las revoluciones como explosiones de odio. Es decir, ese es uno de los argumentos que se emplean para tratar de descalificarlo, ¿no? El Che decía, sin embargo, que todo revolucionario tenía que tener una gran dosis de amor. Incluso Martí, por ejemplo, que organizó una guerra de independencia, predicaba también, decía que era una guerra, un concepto un poco difícil de entender, pero decía que era una guerra que se hacía por amor. Y yo creo que las revoluciones son explosiones de solidaridad, no lo contrario, sino son momentos en los que los pueblos se cansan del individualismo, se cansan de preocuparse única y exclusivamente por el pan personal, por el bienestar personal, se cansan de aplastar a los demás y al mismo tiempo de ser aplastados de esa competencia feroz y deciden ser entre todos solidarios y buscar una alternativa común. Ese es el primer punto de partida. Es decir, que la solidaridad engendra la revolución y a su vez no puede vivir sin ella. ¿Sí? Sin la solidaridad no se puede hacer la revolución. Sin que, por ejemplo, ahora hay una película que se está estrenando en estos días que es sobre la lucha clandestina en Santiago de Cuba. Sin toda una ciudad respaldando a esos combatientes que estaban peleando, no podía existir, no se podían sostener. En Irak, ahora con la ocupación, si no existen casas abiertas para los que están haciendo la resistencia, si no hay solidaridad entre los vecinos, es decir, esa gente no hubieran podido sostenerse. Es decir, una revolución implica, como te decía, un gesto primario de solidaridad entre todos, por acuerdo común, casi que instintivo, ¿no? Es una explosión de solidaridad. Entonces yo veo eso como es decir, primero como la esencia de la revolución y después como algo muy importante, es decir, el día que tú dejes de educar a la juventud cubana en el concepto de la solidaridad, ya perdiste la revolución. Por eso para mí la mayor ganancia, fíjate, que Cuba tiene a cambio de esa solidaridad es que dar la posibilidad al joven de que sea solidario, darle la posibilidad de que viva la experiencia del capitalismo no en las grandes ciudades, sino donde verdaderamente se expresa su esencia, ¿no? Y que regrese a Cuba siendo más revolucionario. ¿Sí? Esa es la esencia, ¿verdad? Es que el problema es entender que el sistema social que se construye en Cuba está íntimamente vinculado a ese concepto, al concepto de solidaridad. Es decir, tú no puedes arguir que no practicas la solidaridad porque no tienes suficientes recursos, porque si planteas eso, estás partiendo de un criterio que es ajeno al sistema que estás construyendo. De hecho, ya estás renunciando al sistema que estás construyendo. Lo que tú te propones construir es todo lo contrario. Es un sistema donde la solidaridad sea el principio rector de tu vida y no el principio económico simplemente de eficiencia. Parece que si no se tiene más de 100 panes, no se le puede dar uno al vecino. Y digamos, el modelo cultural del dinero está tan metido en los huesos que de hecho, es decir, a nosotros nos cuesta más trabajo
porque en el mundo se valora a la gente no por lo que hace, sino por lo que gana. Es decir, un actor, un buen actor, no se define por su paso por tal o tal película, sino simplemente se dice con una frase, ¿no? Gana 52 millones, le pagan por película tanto. La campaña contra el gobierno de Hugo Chávez no se centra tanto en oponerse a los argumentos de Chávez, en oponerse a alguna que otra medida que tome, en decir que quizás no debió haber hecho esto, sino esto otro. Es decir, ese nivel de análisis no es el nivel de análisis que el pueblo le interesa, porque el pueblo sabe los beneficios que está obteniendo con la acción del gobierno de Chávez y hace mucho tiempo que no cree en los que escriben esos artículos de opinión. El problema es otro. La verdadera guerra es una guerra que se establece entre el dinero y la solidaridad. Tú encuentras las verdaderas páginas ideológicas de la prensa venezolana, las encuentras en las páginas llamadas páginas sociales, es decir, las páginas del corazón. Son las páginas que se dedican a exaltar a grandes millonarios como hombres de éxito, a poner las fiestas de la sociedad, a tratar de estimular la lotería o el juego, el triunfo de la mujer por el matrimonio, por un buen matrimonio, desde luego, se entiende por un buen matrimonio no de dos personas enamoradas, ¿no? Sino de alguien que sea un príncipe, ¿no? Que tenga dinero. Miss Venezuela con toda su... Es decir, ese mundo del glamour y del dinero es lo que se opone a la revolución. Y se opone porque es el mundo donde lo que prima no es la solidaridad, sino la esencia del triunfo individual a partir del dinero. Cuando la campaña presidencial, la última campaña presidencial, mientras Chávez hacía su apuesta a favor de los programas de solidaridad, Barrio Adentro, Yo Sí Puedo, etc., Rosales, que era el candidato de la oposición, hacía un programa diferente, decía: yo voy a repartir el dinero a todo el mundo, es decir, el que vote por mí, yo le doy una tarjeta, y con esa tarjeta después podrá venir que yo le voy a pagar tanto de dinero. Es decir, se estaba poniendo el dinero simplemente a la solidaridad. Y ese es precisamente, me parece que son las esencias que definen uno y otro sistema. Hay un condicionante social sin duda, y es la revolución. Y la trayectoria de ellos es la misma de todos nosotros. Es la trayectoria de haber estudiado en las mismas escuelas, haber estado en las escuelas en campo, en las movilizaciones. Algunos de ellos estuvieron en Angola, peleando con muchos miles de cubanos también. Es la trayectoria de muchos cubanos, ¿sí? De cierta forma, fíjate, de cierta forma, lo decía el otro día, yo creo que en los cubanos hemos sido todos un poquito, y esto lo digo sin autosuficiencia ninguna, es decir, un poquito héroes, aunque ninguno se asume como tal, ¿no? Es decir, porque todos hemos vivido la revolución y todos la hemos protagonizado de una forma u otra. Sí, somos personas que hemos estado en decenas y decenas de movilizaciones militares, agrícolas, trabajos voluntarios, que hemos hoy estado en nuestra casa y hemos tenido que separarnos de la familia por un tiempo determinado para ir a otro lugar. Y eso, por eso es que Cuba permanece todavía, porque ha sido un trabajo colectivo y a la vez individual, a la vez protagónico de cada una de las personas. Ellos, por supuesto, han ido mucho más lejos, es decir, son héroes de verdad, héroes en todo el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, en el sentido este que te decía, de nuestra procedencia múltiple, en el sentido de lo que nos han dado otros pueblos también, de la solidaridad que al mismo tiempo hemos recibido en estos 50 años. Nosotros tenemos que agradecerle a todos. Y aquí viene también otra cosa que quería comentarte, si me permite. Yo creo que cuando nosotros siempre dijimos, fíjate, nosotros tenemos la solidaridad de una manera muy especial. Cuando nosotros decíamos que le agradecíamos a los soviéticos su solidaridad, en aquel momento que
tenían una relación con nosotros solidaria. Lo decíamos así y lo sentíamos así, pero nosotros no vemos la solidaridad como un favor. No vemos la solidaridad que nos dan como un favor y no vemos la solidaridad que damos como un favor. Es decir, la solidaridad la vemos como un deber. Si alguien puede dar más, no se le pide de favor, sino si alguien que se dice nuestro hermano, ¿no? Si alguien que está en la misma trinchera de ideas, no se le pide de favor, casi que se le exige. Es decir, es el acto de la solidaridad, porque nosotros hemos actuado siempre así. Es decir, nosotros hemos dado lo que tenemos y lo que no tenemos en todo momento, no a cambio de nada. A veces hasta con gobiernos enemigos. Pero ese acto de solidaridad es un deber inexcusable. La solidaridad es en el ser humano instintiva. Fíjate, es decir, no es algo que hay que fabricar, ni algo que hay que construir de forma artificial. El ser humano, como cualquier otro ser gregario, social, es instintivamente solidario. Yo pienso que en él coexisten tendencias hacia la solidaridad y tendencias hacia el egoísmo. Y que lo que un sistema hace, a diferencia del otro sistema, es desarrollar unas y no otras y contraponerlo ambas, ¿no? Cuando hablamos de transformar el mundo de hoy, es necesario, muy necesario, hablar de que ese mundo no es posible transformarlo si no se parte del concepto de la solidaridad. Es decir, ningún pueblo por sí solo, aislado en estos momentos, puede hacer gran cosa. Ningún sindicato aislado puede hacer gran cosa. Ningún movimiento feminista aislado puede hacer gran cosa. Si de verdad pensamos en un mundo diferente, en un mundo donde se alcance un tipo de convivencia distinta, pues es imprescindible la solidaridad. Porque hay algo que también está claro, es decir, la solidaridad también existe en un sentido contrario. Es decir, las transnacionales son solidarias entre ellas, los imperialismos son solidarios entre ellos. Yo no usaría esa palabra solidaridad, yo usaría simplemente, diría simplemente que tienen una concepción transnacional de sus intereses y por lo tanto hay una toma de posición colectiva ante determinadas cosas. Pero si ellos toman esas posiciones colectivas y se entrelazan, solo entrelazándonos nosotros, solo uniéndonos nosotros, sería posible tener victorias. Yo creo que se ha hablado, cuando se habla del hombre nuevo, hay gente que lo entiende a mi modo de ver de forma equivocada, ¿no? Es decir, para mí el hombre nuevo no es un hombre superior a otro hombre. Es decir, nunca va a existir un hombre que no sufra, disfrute y padezca los sentimientos comunes a todos los hombres. Es decir, no se trata de un hombre que nunca sienta celos, o que nunca sienta odio, o que nunca sienta vergüenza, o que nunca sienta cualquier otro sentimiento humano. Es decir, eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que hombre nuevo se refiere a otra cosa. Es un concepto que define un tipo de relación social diferente, que crea actitudes diferentes. Y yo creo que en ese sentido, nosotros sí hemos establecido algunas pautas de ese hombre nuevo. Cuando existe una persona que es capaz de hacer determinados sacrificios, pero quizás el concepto incluso de sacrificio es un concepto errado. Cuando ese acto, que puede ser calificado de sacrificio, constituye para él un modo de realización personal, ¿no? En ese momento se está produciendo, o está apareciendo el rostro de ese hombre nuevo. Aunque estamos hablando de una persona imperfecta, estamos hablando de una persona con virtudes y defectos como cualquier otra. Pero a eso es a lo que me parece que el Che se refería. Bueno, para mí esos dos viajes fueron dos doctorados no académicos. Yo empecé mi vida como académico
como investigador de la academia, y con el tiempo me siento muy satisfecho, no de haber abandonado la academia, sino de haberme integrado más al mundo de las vivencias personales, sin dejar de estudiar y leer. Recorrer Centroamérica con los médicos, es decir, sentir la relación de los médicos con los pobladores en lugares donde nunca había habido un cubano, por ejemplo. Haber conversado con cientos de personas, desde sacerdotes a políticos, militares. Haber descubierto cosas, por ejemplo, en Honduras, estar con los médicos en un lugar del río Coco donde se concentraban antes los contras, la contra que después cruzaba el río y atacaba a las posiciones de los sandinistas. Y encontrarme allí un hospital cerrado, un hospital de mampostería con aire acondicionado, con medicinas de última generación, ya a punto de caducar, porque totalmente abandonado. Un hospital que había sido construido por Estados Unidos, todavía tiene la bandera norteamericana, construido por Estados Unidos para abastecer a la contra nicaragüense. Y alrededor de ese hospital la gente se estaba muriendo, es decir, el hospital cerrado ya no servía, ya la contra se había acabado la guerra, la gente se estaba muriendo. Entonces autorizaban a que un día al mes los médicos cubanos llegaran, abrieran el hospital y atendieran a las personas de esa zona. Y vivir ese tipo de experiencia, ver a aquellos misquitos que pelearon contra el sandinismo, que guardan todavía las armas, que fueron manipulados por Estados Unidos, verlos recibir a los médicos cubanos, cuando había hasta temor de que los médicos cubanos llegaran a esa zona, por ejemplo, porque se decían que habían peleado contra los sandinistas. Y cuando se fueron los médicos cubanos, a lo largo del río Coco iban en una canoa, le llaman, tienen su nombre ahí específico, por el río, y ellos en la medida que iban pasando por los poblados se iban sintiendo disparos al aire de antiguos combatientes contra cruceros, pero de saludo y despedida a los médicos cubanos. Esas vivencias en Centroamérica fueron muy fuertes, y creo que para mí fue una gran escuela, para cada médico también. Lo de Venezuela es otra cosa. Lo de Venezuela para mí fue ir por primera vez, tomar una máquina del tiempo e meterme en las historias de mis padres. Es decir, ir hacia aquellas historias, aquellas anécdotas que me habían contado mis padres de los primeros años de la Revolución Cubana y vivirlas yo. Ver un pueblo completo que está viviendo y sintiendo una revolución en circunstancias diferentes, por supuesto, pero a todos los revolucionarios nos une siempre el mismo sentimiento. Es decir, eso puede ser muy diferente de la situación externa, pero no la interna, ¿no? Y esa vivencia con la participación también del médico es gratificante. Yo ayudé a hacer partos, he ayudado a curar heridas, no soy médico ni enfermero, pero he estado allí presente y bueno, tampoco voy a ser inútil, ¿no? He tenido que hacer cosas de esas. Y realmente, te digo, más allá de los libros que he publicado sobre esto, o de los artículos que he podido escribir, que son aportes mínimos, el mayor beneficiado también ha sido yo por esa experiencia. Yo creo que la mayor enseñanza de estos 5 es que si tú los ves bien, si analizas sus vidas, si analizas de dónde proceden y sus características personales, son hombres comunes, entre comillas. Es decir, hombres que quizás muchas veces nos los encontramos en la guagua o en el bar, a los que uno jamás podía haber calificado a priori de héroes. Son personas comunes que en un momento determinado tomaron decisiones y que se crecieron enormemente. Es decir, hombres que representan el potencial heroico que tiene la sociedad cubana, que tiene el hecho de creer en determinadas cosas, de saber que es importante dedicar tu vida a algo
que es tan pequeño, que es tan insignificante en el tiempo total de lo que existe, ¿no? De dedicarle a algo, consagrarle a algo, ser útil. De esos 5, uno estudió conmigo en el bachillerato, es Antonio Guerrero, y los recuerdos que tengo, son los recuerdos de un compañero, como cualquier otro compañero. Sin embargo, ahora no lo puedo ver así, ahora lo veo como un héroe extraordinario, como una persona que es ya un paradigma para mi hijo, ¿sí? Pero creo que hay mucha gente así en el pueblo cubano, en cualquier pueblo, no solo en el pueblo cubano, en cualquier pueblo hay mucha gente así. Siempre, voy a decir, la solidaridad actual se hace con jóvenes, en su gran mayoría. Hay personas de todas las edades, pero hay muchos jóvenes también. Es imprescindible, yo aquí te contesto más que con una descripción de la realidad, con una descripción de la necesidad. ¿Sí? Y en esto me apego un poco a Martí, ¿no? Martí no hablaba solo de lo que hay o de lo que existe, sino de lo que puede existir, porque está latente, digamos, en la sociedad, y lo que hay que empujar, en definitiva. Si nosotros tenemos frente a la apertura de un mundo absolutamente mercantilizado, en el cual Cuba tiene que integrarse porque no le queda otra alternativa, porque está solitaria, frente a la invasión de patrones de conducta consumistas, nosotros tenemos que defender, impulsar, proteger la solidaridad. Y ese impulso, esa protección de la solidaridad no se basa en ninguna encuesta ni en ningún análisis sociológico espurio, ¿no? Sino simplemente en impulsarla, en promoverla. Hay decenas de miles de jóvenes que han pasado por misiones internacionalistas y hay miles de jóvenes que están en este momento en misiones internacionalistas. La inmensa mayoría de esos jóvenes viene enriquecidos y llegan a Cuba como mejores revolucionarios. Esa es la ganancia, ese es el reto necesario que hay que continuar.